taller para la red graduada sobre las 10 filtraciones de la oralidad en la redacción académica y técnicas para combatirlas, para evitarlas. Vamos a repasar de las 10 filtraciones de la oralidad que hemos estudiado hasta el momento. Hemos estudiado la estructura acumulativa, que se manifiesta en la sucesión de ideas que en ocasiones coincide con la repetición de palabras o de fórmulas, ya que debido a que después, luego, tras, de forma que la oración sigue extendiéndose al acumularse ideas o ocurre una sucesión de estas. El anacoluto, en la que se manifiestan ideas desarticuladas porque una estructura irrumpe en la otra. Una estructura comienza, se queda incompleta y comienza otra estructura, se le interpone otra estructura. El orden oral, que se da en la voz pasiva, la topicalización y la estructura hendida. En resumen, es un incumplimiento de la fórmula sujeto-verbo-complementos. La digresión, que involucra datos que interrumpen entre el sujeto y el predicado. Los verbos conversacionales, como habla y dice, en contextos estáticos. La tesis habla, el documental dice, la ley habla sobre tal cuestión. Es inadecuado porque esos referentes son estáticos, no son personas, no tienen boca, no tienen lengua, no pueden hablar ni decir. Estas 5 filtraciones de la oralidad yo les llamo las más inocentes, entre comillas, porque aunque dificultan la comprensión de la lectura, no siempre representan consecuencias éticas o sociales. Ahora, las próximas filtraciones de la oralidad ya están en un nivel un poco de mayor responsabilidad a la hora de escribir y editar, porque sí pueden conllevar un riesgo de comunicación que trascienda la mera interpretación del texto y produzca malentendidos ya de tipo ético, social o relacionado con cómo nos posicionamos frente a una investigación. La primera de estas 5 de este segundo conjunto de filtraciones de la oralidad es las formas aproximantes, muy comunes. Las formas aproximantes es una filtración de la oralidad que consiste en el uso de expresiones de parcialidad o inseguridad, como vendría a ser, como que, al parecer, más o menos. Ejemplo, esta es una conclusión de una tesis de lingüística. En una tesis de lingüística apareció esto como conclusión. Teniendo en cuenta el efecto espejo en los resultados, la conclusión de esta tesis vendría a ser que no existe variación lingüística pre-posverbal en la población estudiada. Pues, ¿qué yo le voy a preguntar? ¿Qué yo le pregunté? ¿Esa es la conclusión o no es la conclusión? El vendría a ser le resta contundencia. Y cuando no queremos ser contundentes es porque no estamos seguros. ¿Cómo corregimos esta filtración de la oralidad? Además de reorganizar los elementos de la oración, simplemente la eliminamos. ¿Estás segura de esa conclusión? ¿Tienes datos suficientes? Pues adelante. Seguridad, contundencia. ¿Lo puedes demostrar? No te cures en salud, no tengas miedo. A partir del efecto espejo en los resultados, se concluye que no existe variación lingüística pre-posverbal en la población estudiada. Y para efectos de investigación, esta parte es bien importante, en la población estudiada, que es otro error también, que otro fallo que encuentro. De repente lo dejan hasta aquí, hasta pre-posverbal. A partir del efecto espejo en los resultados, se concluye que no existe variación lingüística pre-posverbal. ¡Wow! De verdad, en el mundo, ¿tú estudiaste todos los fenómenos? Pues no, esa conclusión aplica a la población estudiada. El uso del 25%, proviene del Decanato de Asuntos Académicos en el 2017, cuando hubo una huelga que se extendió hasta mayo, junio, y luego se retomaron las clases. El uso del 25% de horas lectivas en línea quedará a discreción de los profesores cuyos cursos estén
más o menos finalizados al terminar el mes de junio. Pues, ¿cuál es la forma aproximante? Más o menos, como yo sé, esto produjo mucha incomunicación con los profesores y con las personas que dictan política, porque como yo sé que es más o menos finalizado, ¿qué es un curso más o menos finalizado? En este contexto es aún más problemático que se incluya esta forma aproximante porque ya hay una métrica anterior, así que hay un desequilibrio en la información. Aquí hay una métrica bien clara que es 25% y aquí hay una aproximación más o menos finalizado. ¿Cómo se puede corregir? No se puede por falta de precisión. Hasta que no sepamos qué significa más o menos, no lo podemos corregir, no lo podemos editar. Si estuviéramos editando este trabajo, tengo que preguntarle a la persona que escribió a qué se refería con más o menos, de forma precisa. Siempre suspiro cada vez que hablo de este ejemplo. Este ejemplo proviene de una presentación de PowerPoint, de un paper, un artículo que este estudiante presentó a partir de su tesis, de su proyecto de tesis. Al parecer, Horstein 2013 emplea datos insuficientes para sustentar la teoría de dislocación topical a la izquierda. Problemática esa forma aproximante de al parecer, porque él está haciendo una crítica fuerte. Está diciendo que Horstein, que es lo que llamaríamos una eminencia de la sintaxis en lingüística, empleó datos insuficientes. Esa es una crítica contundente, es sólida, es significativa. Al colocarle al parecer, estoy diciendo que estoy curando en salud, no me atrevo a hacer la crítica. Así que mi pregunta es, ¿tienes los datos? ¿Estás bien seguro de que Horstein emplea datos insuficientes? ¿Me lo puedes demostrar? Si me lo puedes demostrar, entonces escribe esa oración sin el al parecer. Horstein en 2013 emplea datos insuficientes para sustentar la teoría de dislocación topical a la izquierda. Ahora, me lo tienes que demostrar. Este planteamiento debe fundamentarse. Si tú no tienes fundamento suficiente, pues entonces simplemente eliminas todo, no lo publicas. No vamos a utilizar esta frase de inseguridad para curarnos en salud. La forma aproximante es una estrategia lingüística para eludir la contundencia o la responsabilidad de asumir una enunciación problemática. Es una estrategia lingüística para eludir la contundencia o curarse en salud ante equivocaciones o ante sesgo o ante posibilidad de equivocación. Al eliminarla nos comprometemos con fundamentar el planteamiento. Así que o lo escribo con fundamento o no lo escribo. ¿Cuál es la técnica? Preguntarnos, ¿es así o no es así? Al parecer, Horstein emplea datos insuficientes. ¿Emplea datos insuficientes o no emplea datos insuficientes? ¿En qué quedamos? Estoy seguro, me consta. Si lo estoy, debería fundamentar mi planteamiento. Si no lo estoy, debería omitirlo. Omitir ese planteamiento. Lugares imaginarios. Consiste en el empleo de locuciones adverbiales locativas con valor no locativo. Eso significa un lugar, un adverbio de lugar refiriéndonos a algo que no es un lugar. Este ejemplo proviene de un informe de auditoría. La asociación no lleva un registro actualizado de sus miembros. Encima de eso, tampoco presentó sus estados financieros. ¿Encima de qué? De un escritorio, de una mesa. Pues esta frase no aporta nada que no sea un juicio de valor. Encima de eso, le estoy dando un tono de denuncia o de alarma que en un texto informativo es innecesario. Si el lector o la lectora se van a alarmar,
Esa es una conclusión a la que lleguen de la lectura, que van a derivar de la lectura. No la tengo que hacer explícita. ¿Cómo la mejoramos? Eliminándola. La asociación no lleva un registro actualizado de sus miembros, tampoco presentó sus estados financieros. Que eso sea grave es la conclusión a la que yo llego al leer. También suspiro. Esto sucede mucho en las tesis y en los exámenes de grado. En la década de los 90, la teoría de la X barra había cobrado popularidad. Incluso se integraba en las investigaciones de corte funcional. Aquí es donde entran Tania Reinhardt y Howard Lasnik y cambian el panorama con su propuesta de dislocación. Voy a borrar en las rayitas estas para que... En la década de los 90, la teoría de la X barra había cobrado popularidad. Incluso se integraba en investigaciones de corte funcional. Aquí es donde entran Tania Reinhardt y Howard Lasnik y cambian el panorama con su propuesta de dislocación. Y yo le pregunto al estudiante, ajá, están en un teatro, están en un escenario y entran, están ahí, de aquí de repente entran y cambian el panorama. Pues no, no es un drama, no es un escenario, no está en un lugar, de modo que por escrito no voy a incluir esa filtración de la oralidad. Y la estudiante me dice, pero es que eso le da fuerza, le da como que, sí, es cierto, le da una fuerza que funciona en la oralidad. Recuerdan que al principio nos propusimos el objetivo de reflexionar sobre los lindes, los límites entre la oralidad y la escritura, qué funciona en la oralidad, qué funciona en la escritura. Pues sí, si yo estoy dando una clase sobre la historia de la teoría de la X barra, muy probablemente utilice esta estrategia de storytelling, de contar una historia en la que dramatizo los protagonistas o las personas que generaron cambios en esa teoría y que la mejoraron. Así que oralmente, muy probablemente yo haga eso, ¿verdad? Aquí es donde entran Tania Reinhardt y Howard Lasnik y de esa manera capturo la atención del público y hago una historia, utilizo un storytelling oral. En la escritura, problemático, porque ellas no están entrando a ningún sitio y lo que he mencionado antes no es un lugar, porque la década no es un lugar, así que no es aquí. En el panorama yo no puedo caminar ni puedo sentarme, así que no es un dónde. ¿Cómo lo mejoramos? En la década de los 90, la teoría de la X barra había cobrado popularidad. Incluso se integraba en investigaciones de corte funcional. Este panorama cambió con la propuesta de dislocación de Tania Reinhardt y Howard Lasnik. Y la estudiante me dice, la estudiante lo propone y me dice, ay, pero perdió como, no me gusta porque está como muy serio, está como muy seco. Es que así es la escritura científica, como dije al principio, de muchas disciplinas, incluyendo la lingüística. La escritura científica informativa, pues debe ser concisa, precisa, clara y sencilla. Y en la medida en que incluyas esto en la escritura, sin control de la audiencia, pues no puedes controlar que esto se interprete de una manera u otra. Aquí es donde no puedes controlar que genere o no confusión. Repito, en la oralidad puede funcionar el aquí es donde entran Tania Reinhardt y Howard Lasnik, porque le estoy añadiendo dramatismo, es parte del storytelling y estoy controlando a mi audiencia, porque la estoy viendo o estoy interactuando con ella escuchándola, o como yo estoy ahora con ustedes a través del chat. En ocasiones algunos de ustedes se han reído, han reaccionado, así que yo puedo controlar lo que estoy diciendo oralmente. En la escritura se quedó así y no tengo noción de si eso se entendió o no. ¿Qué técnica utilizamos para eliminar los lugares imaginarios? Pues yo utilizo esta con mis estudiantes. ¿Me puedo sentar ahí? ¿Puedo caminar ahí? Si no, el referente no es un lugar. ¿Yo puedo caminar en el panorama de la teoría de la X barra? No, pues entonces no es un dónde y no es un aquí.
como en este caso. Este es un ejemplo de un taller de la UPR. Igualmente, las evaluaciones en asistencia tecnológica deben ser un proceso individual donde el estudiante establecerá, yo me puedo sentar en ese proceso individual, yo puedo caminar en ese proceso individual. No, pues entonces no es dónde, no es un lugar, es en qué. Un proceso individual en que el estudiante establecerá. Lo mismo pasa después. La evaluación en asistencia tecnológica siempre debe ser individualizada donde las áreas, ¿puedo sentarme en la evaluación? No. ¿Puedo caminar en ella? No. ¿Qué frase utilizamos en lugar de ese dónde? El en qué. La Real Academia Española, para evitar problemas de concordancia en los que, en las que, en los cuales, en las cuales, prefiere y recomienda en qué. Yo no estoy diciendo que el dónde como conector sea incorrecto. El dónde es correcto, bueno, no correcto ni incorrecto, adecuado o inadecuado para comunicar. El dónde es adecuado si se refiere a un lugar. Yo sí es adecuado o es efectivo que yo diga, ese es el salón donde nos reuniremos, porque el salón es un lugar. ¿Puedo caminar en el salón? Sí. ¿Puedo sentarme en el salón? Sí. Pues sí, el dónde ahí es adecuado en ese contexto. Fíjense que acabo de usar uno. Ahí, dije, ahí es adecuado, porque estoy hablando oralmente y dije ahí y me refería a lo que dije antes. Oralmente funcionó, pero por escrito no puedo decir ahí si no se refiere a un lugar. Al igual que los lugares imaginarios, también existen tiempos imaginarios que consisten en el empleo de locuciones adverbiales temporales, adverbios de tiempo, con valor no temporal. Ejemplo, en esta tesis, cuando nos referimos a español caribeño, solo incluimos al puertorriqueño, el puertorriqueño, cubano, dominicano y cubano. Cuando en esta tesis, la tesis es un video, no, pues entonces no tiene tiempo. Yo no puedo decir en el minuto 1:31 de la tesis, no, porque no es un video, no tiene tiempo. Así que el cuando no le aplica, es un lugar estático, es un concepto estático. ¿Cómo mejoramos esta oración? En esta tesis, el término español caribeño incluye solo al puertorriqueño, dominicano y cubano. La oración falla cuando incluye circunloquios que le restan concisión. ¿Así? ¿En qué minuto de la oración? No, no hay ningún minuto, así que no, no tiene tiempo, de modo que no es un cuándo. Cuando el reglamento enumera los requisitos de cumplimiento, omite el perfil académico de los miembros. ¿El reglamento tiene minutos? ¿En qué minuto del reglamento lo dice? No tiene porque no es un documental, no es un video. Así que no le aplica ese cuándo. ¿Cómo mejoramos esos ejemplos B y C? Ejemplo B, la oración falla porque incluye circunloquios que le restan concisión. Oración C, al enumerar los requisitos de cumplimiento, el reglamento omite el perfil académico de los miembros. Eliminamos ese cuando que representa un tiempo imaginario. ¿Qué técnica utilizamos? Pues la que ya he expresado. Encuentro el cuando, le pregunto en qué minuto. Si no tiene minutos, no está grabado. Es un texto que carece de tiempo. Novena filtración de la oralidad son las introducciones explicativas. Como filtración de la oralidad consiste en el empleo de formas como es que, sucede que y bueno para introducir una explicación. Ejemplo, todavía no existe consenso acerca de los rasgos de selección semántica de los verbos ditransitivos. Es que cualquier verbo transitivo se puede volver ditransitivo de acuerdo con la estructura del evento. Ese es que viene de la oralidad y en la escritura no es necesario si la oración tiene fluidez. En la oralidad pues, puede ser
que yo diga, aunque no es muy formal, puede ser que se zafe o que se cuele, todavía no existe consenso acerca de los rasgos de selección semántica de los verbos ditransitivos. Chica, es que cualquier verbo transitivo, ese chica es que, pues es que cualquier verbo en la oralidad podría aparecer, si no es muy formal la conversación, en la escritura definitivamente no debe estar. En este caso particular, ese es que su función era introducir una explicación. El español tiene un signo de puntuación que hace eso, que son los 2 puntos. Cuando se introduce una explicación de algo que se ha dicho anteriormente, esa es una de las funciones de los 2 puntos. Estos son los 2 puntos explicativos. Todavía no existe consenso acerca de los rasgos de selección semántica de los verbos ditransitivos. Cualquier verbo transitivo se puede volver ditransitivo de acuerdo con la estructura del evento. Estos 2 puntos nos dicen que lo que viene después de ellos es una explicación de lo que se establece anteriormente. De modo que es como si dijéramos es que cualquier verbo transitivo, Este es uno de mis trabajos favoritos, de hecho, de mis estudios que más me apasionan, la transitividad verbal. El presidente Donald Trump es el tercer tema más comentado. Sucede que los participantes se concentraron en la figura de este mandatario en contraste con su antecesor Barack Obama. Sucede que puede funcionar para guiar la oralidad, otra vez en una estrategia del storytelling, de contar una historia, pero en la escritura no hace falta. El presidente Donald Trump es el tercer tema más comentado. Los participantes se concentraron en la figura de este mandatario en contraste con su antecesor, Barack Obama. Información 1, información 2. Información 1, Trump es el más comentado, el tercer tema más comentado. Información 2, se concentraron más en él que en otro. Ya está. No hay que introducir la explicación. ¿Qué técnica utilizamos para corregir, para editar la introducción explicativa? Eliminamos la expresión explicativa. Se supone que el texto tenga suficiente coherencia como para que esa relación pueda derivarse en la lectura. Se supone que eliminamos la expresión explicativa porque se supone que el texto tenga suficiente coherencia como para que esa relación, esa explicación, se derive de la lectura. ¿Qué estoy diciendo indirectamente? Pues que tiene que estar bien claro lo que quieres comunicar y si lo está y lo articulas en el orden adecuado, no necesitas de expresiones como esas. Es como la frase en conclusión. Yo no sé por qué se sigue enseñando que terminen con en conclusión, finalmente. Yo no sé por qué algunas instancias lo siguen enseñando si los libros más recientes que se publican sobre el tema son claros, y los más recientes y los más antiguos. Esa frase es inadecuada, le dice al lector o a la lectora, tú no sabes leer porque te estoy diciendo que esto es la conclusión. Te lo dije en el titulito, si tiene subtítulo, y te lo vuelvo a decir ahora. En conclusión, esa es una instancia que subestima al lector. Eso no va, porque si está escrito coherentemente, se va a derivar de la lectura de que esa es la conclusión. Si hay secuencia en las ideas, va a quedar claro que esa es la conclusión. No hay que explicitarlo. La clásica. Bueno, lo que quiso plantear Chomsky con su teoría de principios y parámetros es que las lenguas solo difieren en sus rasgos léxicos. Ese bueno es de la oralidad. En la escritura no lo utilizamos. Con su teoría de principios y parámetros, Chomsky propuso que las lenguas solo difieren en sus rasgos léxicos. En esa corrección o en esa edición, eliminamos también la estructura hendida y le añadimos precisión a la oración. La última filtración de la oralidad, y es una de las más peligrosas, es el lenguaje figurado. Como filtración de la oralidad, el lenguaje figurado en los textos informativos y académicos consiste en el empleo de adjetivos y adverbios simbólicos.
Es una de las filtraciones de la oralidad más peligrosas, conlleva más riesgo, porque puede involucrar cuestionamientos éticos. Y este ejemplo proviene de una anécdota muy lamentable. Antes de proseguir, quiero aclarar que con este taller o en este taller no estamos estableciendo que las metáforas y que el lenguaje figurado lo eliminemos por completo de los textos académicos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que tengamos cuidado cuando utilizamos adjetivos y adverbios de ese tipo, porque los adjetivos y adverbios de por sí, algunos de ellos conllevan una subjetividad. Así que dependen de la interpretación de quien los lee. Yo puedo decir, el piso está mojado. Ese adjetivo no es problemático, es descriptivo. Porque si yo digo el piso está mojado y alguien lo lee, esa persona hipotéticamente puede comprobar si está mojado o no. Puede ir, caminar al piso y tocarlo. ¿Está mojado o no está mojado? Ese es un adjetivo descriptivo. Pero si yo digo el salón es grande, ese adjetivo es calificativo, es subjetivo, porque yo no sé lo que es grande para mí es como mi oficina y lo que es grande para la persona que lea es como el Coliseo de Puerto Rico. Ese tipo de adjetivo calificativo, si es figurado, pues es aún más problemático porque conlleva dos procesos de lectura. Primero, la subjetividad, catalogar o definir a qué se refiere. Y segundo, la metáfora, la comparación que se hace con esa figuración. Lo vamos a ver más claro en los ejemplos. Esta oración proviene de una presentación de PowerPoint de un estudiante que iba a mostrar los resultados de su paper, de su artículo. Él analizó los trabajos, utilizó en su revisión de bibliografía a Poole 2016 y a Lasnik y hace una crítica de Lasnik. Otra vez una crítica, cuidado con las críticas. Poole 2016 aporta datos para Poole 2016 aporta datos para esquematizar los modelos sintácticos que Lasnik 2001 esbozó con su escurridiza mano teórica. ¿Qué es eso de una escurridiza mano teórica? Yo no sé. Y le pregunté al estudiante, ¿a qué te refieres con escurridiza mano teórica? Bueno, a que él no tuvo cuidado con los... ¿Tienes datos suficientes para probar eso? Pues no sé, por eso lo puse así en la metáfora. No, pues no va. Escurridiza mano teórica. Número 1. Número 2. Este caso es especialmente problemático. Yo no lo puedo editar porque es incoherente, que es una escurridiza mano teórica, y en este caso es especialmente problemático porque Lasnik padece de Parkinson. Y el estudiante me dijo, ay, yo me la comí con esta metáfora, me quedó brutal. Pues no, es muy problemática, primero porque ¿qué es una escurridiza mano teórica? Eso no está explicado. Segundo, no tienes los datos para sustentar esa crítica. Y tercero, resulta que esa persona padece de Parkinson, así que parece que te estás burlando de un padecimiento. De nuevo, no es que no usemos metáforas, no es que eliminemos las metáforas o el lenguaje figurado, eso es imposible, porque nuestra lengua produce todo el tiempo lenguaje figurado para comunicar efectivamente. Pie forzado, llevar a cabo, eso es lenguaje figurado. No es que lo eliminemos, es que tengamos cuidado con su uso, utilizando dos criterios. Informa, ¿está claro lo que es preciso? Ayuda a que se entienda. Si no, pues lo descarto. Segundo, el cuestionamiento ético. Otro ejemplo. Es evidente el éxito del programa de tutorías. Los estudiantes están yendo al centro religiosamente todos los viernes. ¿Hacen un culto en el centro? No, pues entonces no es religioso. Eso produce una confusión. La Junta de Gobierno aprobó un presupuesto anoréxico. Y la persona que escribió esto también me dice lo mismo. Wow, esa metáfora me quedó tan buena. Eso quedó. Y yo le dije, no te queda nada de buena. Primero porque es impreciso. ¿Cómo que un presupuesto anoréxico? ¿Cuánto de presupuesto? Y segundo, ¿qué sucede con la anorexia? Es un padecimiento también. Esto es una falta de sensibilidad. Esto
podría ocurrir en un poema, en una novela, en un cuento, este tipo de construcción. Pero un texto informativo, académico, cuidado, falta de sensibilidad. Por último, no se puede pretender un análisis de altura con los enanos planteamientos de este señor, pues lo mismo, falta de sensibilidad en una metáfora que no informa nada, no comunica, no se sabe qué es eso de enano planteamiento y análisis de altura. ¿Cómo editamos el ejemplo de religiosamente? Lo eliminamos, ya dice todos. Así que ya hay un elemento intensificador que nos dice que esos estudiantes eran bien disciplinados. La Junta de Gobierno aprobó un presupuesto con 60% en recortes. Ahora sí, precisión es preciso y es una expresión que puedo comprobar. Y la tercera no la puedo editar porque es imprecisa. Realmente no dice nada. Este taller originalmente está diseñado para 3 horas. En este caso de la red graduada está adaptado a 2 horas. Así que el ejercicio no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a primero la técnica. La técnica, eliminamos el adjetivo o el adverbio o lo sustituimos por expresiones precisas y concretas, como en el caso de la C, expresión precisa y concreta, y en el caso de la A, que lo eliminamos. Ahora sí. Este taller es de 3 horas e incluye un ejercicio. Para esta ocasión, pues no vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a repasar las 10 filtraciones, la estructura acumulativa, que es la sucesión de ideas, el anacoluto, que incluye ideas desarticuladas, el orden oral, que es el incumplimiento de la fórmula sujeto-verbo-complementos, la digresión, que son los datos que interrumpen, los verbos conversacionales como habla y dice para contextos estáticos, como una tesis o una ley, las formas aproximantes que manifiestan inseguridad y falta de contundencia, como que al parecer los lugares imaginarios que representan el uso del dónde y los tiempos imaginarios, el uso del cuándo para referirse a contextos que ni son lugar ni son tiempo, las introducciones explicativas, el abuso de es que y sucede que como herramientas para guiar la lectura, y el lenguaje figurado que acabamos de discutir, que se refiere al cuidado que debemos tener en los adjetivos y adverbios simbólicos. Hay una práctica en esta presentación, está incluida, voy a ir rápido para que no la vean, está incluida la clave de la práctica. Yo les voy a compartir ahora la presentación en el chat y la voy a hacer disponible para que la red graduada la pueda compartir con los que se registraron. Luego de este taller, podemos concluir que la lectura requiere fluidez y coherencia. Algunos rasgos de la oralidad intervienen con esos requisitos, por lo tanto tenemos que releer, reescribir y sobre todo considerar a la persona que lee, considerar a la lectora, al lector. Cotejando los objetivos de aprendizaje, nos propusimos identificar las 10 filtraciones, las hemos identificado, nos propusimos distinguir por lo menos 3 técnicas, hemos distinguido 3, el preguntarse, ¿verdad? Si es un lugar, si puedo caminar allí, si no puedo caminar, y la técnica de la fórmula sujeto-verbo-complementos, y la técnica de aislar los datos y construir oraciones con un máximo de 2 ideas por oración. Y también hemos reflexionado sobre lo que funciona en el código escrito versus lo que funciona en el código oral. Y cómo en el código oral el storytelling permite mayor integración de elementos narrativos. ¿Hemos atendido los objetivos del taller? ¿Sí o no? Bueno, veo corazoncito, así que sí, atendimos los objetivos del taller.
No nos ha dado tiempo para preguntas y comentarios, así que les dejo aquí mi correo electrónico e inmediatamente voy a subir lo que les prometí al principio. Estoy compartiendo en el chat, no se me vayan todavía. Voy a compartir en el chat el ejercicio para que lo tengan como la presentación, el ejercicio y las recomendaciones de videos que pueden consultar. Por ahí va la presentación, que es esta, que incluye la clave del ejercicio. Ahora va el ejercicio. Y ahora estoy compartiendo las recomendaciones de los videos que les mencioné al principio, que pueden consultar si quieren seguir aprendiendo sobre el tema. Muchas gracias. Estoy súper complacida, doctora Ponte. Tremenda presentación. Me trajo muchos recuerdos cuando yo estaba en mis estudios graduados, que una de mis consejeras de tesis siempre nos hacía hincapié en que no es lo mismo hablar que escribir, y que ¿verdad? Todos estos conceptos que a veces, ideas que nos vienen a la mente a la hora de sentarnos a escribir documentos académicos, pues no siguen, ¿verdad? Lo que sería la estructura de lo que es el lenguaje coloquial o metafórico que utilizamos cuando hablamos. Y me encantaron los ejemplos, muchos de ellos le confieso que me dieron risa, porque son expresiones que a veces escuchamos hasta de personas reconocidas cuando hablan en los medios, en la radio o en la televisión, cuando los están entrevistando, y a veces las personas toman estos elementos como ejemplo y piensan que como es un lenguaje un poco florido, pues en un documento escrito estarían más que magníficos presentarlos, y el lector pensaría que son una genialidad. Y es lo contrario, no entienden lo que leen. Podría ser una genialidad, pero si no se entiende, pues menoscaba esa otra. No sigue un orden de prioridad. Yo siempre les digo así, si van a integrar algo genial, primero asegúrense de que se entienda. Después que se entienda, adelante. Sí. Trayendo, ¿verdad?, a colación esa situación que le comentaba a nivel estudiantil, en una ocasión también tuve la oportunidad de participar en una defensa de un proyecto de grado, y cuando ¿verdad?, se reúne el comité a ¿verdad?, deliberar y hablar sobre qué van a hacer con el estudiante, si lo van a pasar o no. Uno de los miembros del comité indica: ¿tú me puedes creer que ahora que el estudiante explicó en qué consistía su trabajo de investigación, o sea, ahora cuando lo defendió fue que yo lo vine a entender, porque mientras lo leía nunca entendía qué era lo que me estaba proponiendo? Y yo me quedé fría. Yo dije, wow, llegó a este nivel, ¿verdad?, del día de su defensa, y los miembros del comité no entendían lo que había escrito. O sea, es una falta pues bien grave en términos de verdad, de este estudiante que, número uno, pues no tenía un dominio de la redacción académica para ese tipo de proyecto de grado. Y número dos, ¿verdad?, también pues su consejero, pues por no guiarlo en el proceso. Y eso también es una anécdota que pues me dejó, como le digo, fría. Sí, eso segundo que dice es una responsabilidad. Nosotros los docentes, yo siempre
el reglamento nos establece la responsabilidad de la asesoría académica, así que llegue a nivel de presentación sin que haya y que ahí en ese momento es que lo vaya a entender, pues es un indicador de las deficiencias del estudiante y de la responsabilidad del estudiante, claro está, que es el primer responsable, pero también de su comité que no lo atendió en un momento anterior. Aunque no lo atendieran directamente, quizás con alguna recomendación o alguna fuente que pudiera utilizar los estudiantes. Muchas veces también sucede, aunque este no es el taller, sucede mucho con las fuentes de información. Con tantos especialistas de la información y tantas fuentes de información tan probadas que tiene este recinto, y los estudiantes no utilizan, o los miembros del comité no se los recomiendan, no les recomiendan, mira, ve a dónde yo pongo, por ejemplo, que creo que colabora con ustedes también, con el SEA, la profesora Marisol Lorenzo. Es un recurso que ahí están los videos que te explica cada paso de la referencia y del uso ético de la referencia, y esa es una responsabilidad que tenemos en esos comités, y Claro. que el recinto cuenta con unos recursos. Bueno, este taller es una instancia de estos esfuerzos que hace la red con estos talleres. Deberían los profesores apoyarlo, e instar a que los tomen. Claro, sí, nosotros tratamos con nuestro programa de actividades motivar e incentivar a que el estudiante pues participe para que refuerce algunas destrezas, mejore en algunas, ¿verdad?, competencias necesarias para que sus proyectos de grado pues sean unos de calidad y que no se sientan, vamos a decirlo así, desorientados en el proceso, porque también reconozco que hay muchos estudiantes que tienen muchas lagunas, algunos, dependiendo de las escuelas graduadas de donde provengan, pues algunos cursos de metodologías de investigación quizás son más resumidos o abreviados en comparación a otras escuelas graduadas donde los cursos pues son más abarcadores porque consisten de 2 partes y pues por eso nosotros en nuestro programa de actividades tratamos de tocar temas que sabemos pues van a ayudar al estudiantado o a reforzar ese conocimiento, o si no lo ha tenido previo, pues por lo menos tener información que le ayude a no estar desorientado durante todas estas etapas del proceso. Muy bien, agradecemos que tengan estos recursos. Y que sean que les den continuidad, que todos los semestres tengan una oferta. Sí, pues ya hemos cumplido, ¿verdad?, con nuestro tiempo de hoy, y quiero nuevamente agradecerle, doctora Ponte Alequín, su disponibilidad, su excelente presentación a nombre mío